Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, y si pueden, quédense en casa. La mascarilla es la mejor protección. Yo la voy a retirar, la mía, porque estoy solo en el canal. Lávense las manos. El virus es muy poderoso. En Europa ha ya matado más de 1 millón de personas. No, me quedé corto, pero como siguen muriendo, cualquier dato es inexacto. Sobre todo a los adultos mayores, como este servidor universitario de ustedes, amigas y amigos, voy a retirar mi careta porque, como dije, estoy solo en el canal, y al otro lado tengo el privilegio de tener con nosotros una vez más al director del Centro Centroamericano de Población, a don Gilbert Brenes, quien acaba de concluir es el segundo estudio de la situación de la persona adulta mayor, copatrocinado por CONAPAN, que es el Consejo Nacional de los Adultos Mayores, y con la participación de un número significativísimo de docentes. Ya que estamos en esa, les voy a mostrar que está muy bien. Cogí una página al azar y se puede ver que está muy bien presentado y preparado. Pero además de felicitarlo, don Gilbert, por haber concluido este trabajo, que me consta que lo vi trabajando muy duro, muy angustiado, porque además de todo el trabajo que usted hizo, usted es responsable de varios capítulos, tenía todo el trabajo de coordinación, pero felicitaciones, y tal vez cuéntenos qué representa este segundo informe, que además es un logro particular del Centro Centroamericano de Población, el CCP, que usted dirige, y que además también fue responsable del primero. Por favor, don Gilbert. Gracias, don Juan Rafael. Definitivamente, no solo el CCP, sino que hubo una participación muy importante en la coordinación por parte del PIAM, y desde el punto, como académico de la Universidad de Costa Rica, pues me alegra decir que es un proyecto en el cual participamos varios académicos de la Universidad de Costa Rica, y que fue un esfuerzo que quizá fue coordinado desde el CCP y el PIAM, pero que participó más gente. O sea, es un producto de la Universidad de Costa Rica gracias a la alianza estratégica con APAM. Y este informe era muy importante porque pasaron algunos años desde el primero, y nosotros consideramos que era importante esta actualización, no solo de las cifras, sino del análisis, porque en los últimos años pues hay algunos campos en los que la situación de la persona adulta mayor ha cambiado, y era importante para los tomadores de decisiones y para los investigadores tener esa información. Usted fue responsable, hasta donde recuerdo, de los capítulos 1, 2 y 3, dado que lo tengo aquí, y tengo que confesar que un admirado y querido colega me hizo llegar el documento hasta las remotidades de Heredia. El primer capítulo es envejecimiento poblacional y persona adulta mayor, que es el mero mole. Mero mole quiere decir en mexicano el tema central de el Centro Centroamericano de Población. La seguridad económica,
que es un tema donde se acercan ustedes a todo el asunto del sistema de pensiones, con todas las falencias. Las pensiones no contributivas son un pilar importante, una gran contribución del país, y usted también fue responsable del tercer capítulo, condiciones de salud y persona adulta mayor. Si le parece, don Gilbert, cuéntenos un poquito del capítulo 1. Sí, claro. El primer capítulo tiene que ver con las generalidades del proceso de envejecimiento poblacional. El proceso de envejecimiento poblacional es cuando en una sociedad o en un país la proporción de personas adultas mayores va creciendo. Eso se debe al aumento en la esperanza de vida, pero también a una reducción en la natalidad, en el que si las personas cada vez tienen menos niños, pues hay más presencia de personas de edad media y también de personas mayores. Algo que se observó en ese capítulo es un patrón que se viene reportando desde hace varios años, y es que Costa Rica es uno de los países con el proceso de envejecimiento más rápido en América Latina, y existen heterogeneidades al respecto. Por ejemplo, la región central sigue siendo la región más envejecida de Costa Rica. La región chorotega es la que sigue, y eso posiblemente está muy relacionado con el famoso tema de la zona azul, pero si hacemos una proyección hacia el futuro, no necesariamente va a ser la región con el proceso de envejecimiento más rápido, sino que en general la costa del Pacífico es la que va a tener un proceso más acelerado de envejecimiento. Observamos también que no solo bueno, y eso hay que recalcar que cuando vemos cantones, muchas veces se habla de la zona azul, pero en la región central tenemos cantones con índices de envejecimiento bastante altos: Montes de Oca, el cantón central de San José, Goicoechea, algunos de los cantones de Heredia, que dado que nosotros dos somos heredianos, pues en realidad el salir a caminar por Heredia pues nos da evidencia anecdótica al respecto, pero la evidencia estadística lo demuestra. Y también hay ciertos cantones hacia el oeste, curiosamente Tilarán, Morotina, Puriscal, que también tienen procesos de envejecimiento acelerados. Analizamos también subpoblaciones, por ejemplo, la población afrodescendiente, que no se había analizado en el primer informe, tiene un proceso de envejecimiento menos acelerado, y curiosamente una de las subpoblaciones con una presencia relativa de adultos mayores considerablemente alta es la de la población indígena, la de la población de pueblos originarios. Curiosamente creemos que esto no tiene que ver con procesos de reducción de la fecundidad, sino más bien con que los jóvenes indígenas pues están perdiendo posiblemente su identidad, y son las personas mayores indígenas las que están pues conservando su identidad, y entonces se refleja ese índice de envejecimiento alto. Hay otros procesos también. Sí, señor. Vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Perfecto, gracias. Don Gilbert, si le parece, después de ese espléndido resumen del capítulo 1, que por cierto aprendí que en teoría me quedan como, si mi memoria no me engaña, como 12 años. No estoy seguro de que siga viniendo a Canal 15 todos esos, pero 8. Bueno, no es importante, pero un tema importante del que yo quiero, en principio, andar lejos. Yo soy un privilegiado y no hay ninguna duda en muchas cosas, incluso esa de hablar con Gilbert Brenes es un privilegio, de tener a los espléndidos compañeros de Canal 15 es otro privilegio, pero no estoy hablando de ese, estoy hablando del privilegio de la jubilación. Yo podría jubilarme por IBM, me imagino que la semana entrante,
Afortunadamente la universidad todavía encuentra cosas para hacer, pero hay, y sobre todo mujeres, muchas de ellas viudas, que tienen el apoyo de una jubilación no contributiva, y no sé si nos da tiempo para decir que es no contributiva, yo no lo voy a hacer, que es más o menos un medio salario mínimo, pero a falta de aguacates, buenos son los pejibayes. Don Gilbert. Definitivamente el tema de la jubilación es muy importante. Entre las personas adultas mayores, el 70% de sus ingresos provienen de transferencias, y esas transferencias son sobre todo o las pensiones del régimen contributivo, en otras palabras, jubilaciones o pensión por jubilación, y apenas un 17% proviene de ingreso por trabajo. Eso entre las personas. Y algo que también se observó cuando estudiamos las cifras es que, a pesar de que hay un 48% de las personas adultas mayores que reciben una jubilación, esa cifra se ha mantenido más o menos constante en los últimos 12, 15 años. Sin embargo, la estructura de los tipos de jubilación sí han venido cambiando. Actualmente, el 52% es propiamente porque la persona, el 52% de los jubilados es porque tienen esa jubilación porque precisamente cotizaron para ella. Apenas un 26% es lo que popularmente se conoce como la jubilación heredada o la jubilación por riesgo de muerte, y un 22% pensión por invalidez. En el 2007 eso era más o menos un tercio, un tercio y un tercio. ¿Qué quiere decir? A pesar de todos los problemas que hubo, sobre todo a partir de la crisis de los 80, posiblemente sí hay indicaciones de que se formalizó más el trabajo, entonces había más personas que estaban jubilando. Precisamente algo que investigadores como Luis Rosero o Pamela Jiménez han notado es que durante un periodo, sobre todo a principios del siglo XXI, pues se había incrementado la participación económica de las mujeres, y eso también tiene consecuencias en términos de los tipos de jubilación. Aún así, las pensiones son muy importantes para los costarricenses, pero aún así es importante ver que entre los hogares de personas adultas mayores, aún todavía el 53% de su ingreso proviene de ingreso de trabajo. Y esto tiene que ver también con ciertas características no tanto económicas, sino también sociodemográficas. Y es que, a pesar de que ha venido aumentando el porcentaje de personas mayores que están viviendo solas o solo con sus parejas, todavía hay un 30% que viven en hogares extensos y extendidos, en donde hay personas menores que están aportando también al ingreso del hogar. A pesar de toda la transformación social y económica de Costa Rica, ese hogar con distintos miembros es muy importante para el bienestar social de las personas mayores. Hay un tema que me parece importante. Hay un admirado colega, director de una de las escuelas de la facultad, que está yendo a la jubilación, y a mí eso, estoy seguro que él sabe por qué lo hace, pero es una pérdida enorme para la facultad. Ojalá que de alguna manera, como nos ocurre en el Centro Centroamericano de Población con el doctor Luis Rosero, que aunque está jubilado, si no entiendo mal, 2 días por semana llega, bueno, ahora no puede llegar, pero llegaba, que ojalá ¿por qué? Porque Carlos Slim, que debe tener posiblemente es uno de los 5 personas más ricas del mundo, es el dueño de Claro, más un montón de otras cosas, dice que, y yo creo que él con su ejemplo laboral lo muestra, dice que la jubilación debería ser a los 75 años. Y lástima que ese espléndido profesor de la facultad no pensó como piensa don Carlos Slim. Estoy seguro que seguirá aportando en todas las otras cosas, pero me parece que
sería útil que el país repiense la clasificación de adulto mayor, porque y pasarlo por lo menos a 70, no va a pasar, pero sería bueno que nos mentalicemos. Mi madre, y sigo hablando yo, mi madre murió a los 58 y se veía muy deteriorada. Posiblemente se veía más viejita que lo que yo me veo, ella a los 58 y yo que estoy por cumplir 74. Yo creo que este país nos ha dado mucho y una de esas cosas es salud, don Gilbert. De hecho, con la información que brinda el INEC, que las fuentes de datos del INEC han sido importantes para este desarrollo del segundo informe del estado de situación del adulto mayor, 13% de las personas jubiladas siguen trabajando y un 16% en general de las personas mayores siguen insertas en el mercado laboral. Yo concuerdo con usted en que el país debería de buscar iniciativas creativas para poder aprovechar toda la experiencia, las fuentes de conocimiento y las iniciativas, e inclusive ya más flexibilidad de poder hacer lo que tienen sin tantas ataduras para las personas de 65 años y más que sigan participando dentro del mercado laboral, no necesariamente en estructuras tan formales. De hecho, de ese 16%, 3 de cada 5 personas mayores que siguen trabajando, trabajan como trabajadores independientes. En otras palabras, eso quiere decir que tienen más flexibilidad incluso para hacer lo que les gusta. Hay la mitad trabajan solos y un 26% dentro de la casa, lo cual implica que tienen ciertas condiciones muy particulares con sus características tanto de salud como personales. Continuamos, don Gilbert, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, escuchando la inteligencia que proviene de este informe a los últimos comentarios del profesor Brenes, tendría que decir que yo creo que de lo malo lo bueno del COVID hemos aprendido a trabajar a distancia, incluyendo al profesor Brenes, que en este momento no está en las instalaciones del canal. De suerte que también para los adultos mayores, que a veces el desplazamiento es una dificultad, y esto nos invita a hablar del tema de la salud, que es el tercer capítulo. Algún día tal vez haremos un segundo programa porque hay información muy rica aquí, pero sí, el profesor Vargas tenía antes una pierna mala y ahora no tiene, ahora no puede hablar de la mala, las dos están malas, pero todavía se desplaza y efectivamente con lo que el país, el mundo, la universidad y los distintos ámbitos laborales han aprendido del trabajo a distancia, que antes era una conjetura o un marco conceptual, ahora es una realidad, tal vez para decirlo con todos los números, la universidad está realizando elecciones a distancia. Yo me pregunto por qué no las hizo todas a distancia, pero como aunque trabajamos en el registro civil, ni don Gilbert ni yo somos autoridades electorales, a mí Dios me libre. Por favor, don Gilbert. Sí, de hecho, en términos de salud, Costa Rica sigue resaltando en el plano, al menos en el hemisferio occidental, en el continente americano, porque es el segundo país en el continente con la esperanza de vida más alta y también el tercer país con la esperanza de vida más alta a la edad 60. En general, entre el 2000 y el 2018 se ha observado un decrecimiento en la tasa de mortalidad a la edad 65, lo cual quiere decir que se sigue progresando en el área de la salud para tratar de prevenir
lo que es la muerte. Y las principales reducciones son en las causas de muerte más frecuentes, las cardíacas, cerebrovasculares, tumores y en particular la enfermedad respiratoria crónica, que en general es un problema considerable entre las personas mayores. También algo que sí se ha observado es que ha aumentado la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas. Cuando se comparan, tuvimos la posibilidad de comparar, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión y diabetes entre 1997 y 2018. Y, por ejemplo, aumentó de 39% en la de hipertensión a 59% y la de diabetes mellitus de 16% a 28%. Y aunque esas son algunas de las enfermedades más prevalentes, o sea, más comunes, no están asociadas con un nivel de discapacidad tan alto. Y eso son buenas noticias, porque lo que nos está diciendo es que pese a que hay presiones en el sistema de salud, las personas están lidiando con sus condiciones de salud, posiblemente están logrando controlar sus enfermedades y por eso la mortalidad baja y también la discapacidad no es tan prevalente. Lo que es un reto definitivamente para el sistema de salud son condiciones de salud no tan prevalentes, pero que sí están asociadas a un mayor nivel de discapacidad y en general de mala salud. En este caso voy a mencionar, por ejemplo, todo lo que son condiciones psiquiátricas o de salud mental. Las que están más asociadas con discapacidad son, por ejemplo, el Alzheimer, la ansiedad crónica autorreportada, la depresión crónica o el dolor de cabeza o trastornos de sueño. Y esto va a ser todo un reto para el sistema de salud porque el capítulo de servicios de salud refleja que hay también un proceso de envejecimiento en términos de los pacientes que asisten en particular al sistema público de salud. En otras palabras, cada vez hay más egresos hospitalarios, más visitas a urgencias, más visitas a atención primaria por parte de las personas de 65 años y más, mientras que el porcentaje de personas menores que asisten a esos servicios no está creciendo al mismo ritmo. Posiblemente tengan que ver tanto con esas enfermedades altamente prevalentes como en las enfermedades no tan prevalentes, pero que sí están asociadas a un alto nivel de discapacidad. Tal vez nos da tiempo para hablar un poquito del siguiente capítulo que habla de la atención de la salud institucionalizada. Si le parece, don Gilbert, y sospecho que será el último capítulo del que podemos hablar. Sí, definitivamente el capítulo de servicios de salud pues nos refleja cómo han sido los cambios en los últimos años. Pese a que hay que entender que el sistema de salud es más generalizado que nada más decir la caja, pues hay participación del sector privado en atención de salud y también hay que entender que hay otras instituciones públicas como la IA, las mismas universidades que participan en ese concepto más amplio de salud, pues la mayoría de las personas adultas mayores utilizan los servicios públicos. De hecho, de acuerdo con la encuesta nacional de discapacidad, apenas de las personas de 65 años y más, 84% utilizaron servicios públicos de salud, mientras que solo un 15% utilizaron servicios privados. Y 3 de cada 5 utilizaron, y aún así, entre estos que utilizaron servicios privados, 3 de cada 5 también utilizaron servicios públicos. Entonces, el rol de las instituciones públicas en la atención de salud es muy importante. Y en este sentido, quizá el principal mensaje es que en los distintos servicios se ve un aumento de la atención por parte de las personas mayores. Por ejemplo, entre el 2008 y el 2018, las consultas externas en establecimientos de la Caja pasaron de 9.400.000 a 10.400.000, o sea, aumentó en 1 millón la cantidad de servicios, pero este aumento se observa considerablemente, particularmente entre las personas de 65 años y más.
en que se pasó de 1.100.000 consultas a 1.700.000 consultas. Por el contrario, las consultas externas de personas de 0 a 14 años más bien disminuyeron. Este es nada más un ejemplo y es el mismo patrón que se puede ver en los egresos hospitalarios, es el mismo patrón que se puede ver en el uso de servicios de exámenes radiológicos, en el uso de los servicios de farmacia, en el que cada vez hay un mayor aumento de la demanda por parte de personas de 65 años y más, y un decrecimiento en la demanda por parte de personas menores de 15 años. Entonces, en ese sentido, por eso es que el capítulo hace un énfasis en que el sistema de salud y en general la caja, pues tiene que pensar en aumentar los servicios geriátricos y posiblemente en algún futuro, pues, reorganizar o bien relanzar lo que es el hospital geriátrico en Costa Rica, que es muy útil, pero que podría ser fortalecido para entender esa evolución poblacional. Espléndido, don Gilbert. Tenemos que decir que hay más temas, pero dentro del estudio, pero de momento felicitar al PIAN, felicitar al CCP, al CONAPAN y a todos los demás involucrados, y a usted por la responsabilidad que han coronado en esta publicación. También vale la pena un pequeño comercial de que el CCP también tiene en la página el cálculo de R que tiene que ver con COVID, y no hay tiempo para decir más que lávense las manos, usen caretas y disfruten de la espléndida programación de Canal UCR que hace para ustedes. Felicitaciones, don Gilbert. Muchas gracias, don Juan Rafael.